Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, darle la más cordial bienvenida aquí al Senado de la República al coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al diputado Elías Lisha, y al vocero del Partido Acción Nacional, al diputado Federico Doring. Son varios temas los que queremos tratar con ustedes. Yo haré la introducción, continuará el diputado coordinador Lisha y después el diputado vocero Doring. Miren, nosotros vamos a votar en contra de la convocatoria de este periodo extraordinario, porque si bien no es ilegal convocar un periodo sin dictámenes, sí es absolutamente desasiado, es contrario a las buenas prácticas legislativas, es absolutamente precipitado y es la antesala de legislar sobre las rodillas. Hay dos temas que nos preocupan de manera particular en el Senado de la República. El primero es la reforma en materia de telecomunicaciones. Como ustedes saben, la iniciativa que presentó la presidenta era absolutamente intransitable, violatoria de la libertad de expresión, incluía barbaridades como el 109 que le permitía al gobierno bloquear plataformas digitales, le daba facultades a una sola persona para quitar concesiones, para otorgar concesiones, para censurar contenidos. Por eso la calificamos y la sociedad civil la calificó como la ley censura. Se hicieron una serie de conversatorios, se escuchó a la sociedad civil, se escuchó a la oposición, pero es hora que no hay dictamen. No conocemos los términos en los que se va a someter a votación del Pleno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Es muy probable que ni siquiera el oficialismo tiene todavía la versión final. Entonces, otra vez, no es que sea ilegal, es que es absolutamente desasiado, precipitado y contrario a las buenas prácticas legislativas convocar a un periodo extraordinario cuando ni siquiera han transparentado los términos de los documentos que vamos a votar. Lo mismo sucede con la reforma en materia de desaparición forzada y de desaparición a manos de particulares. Se hizo un compromiso de escuchar a los colectivos de madres buscadoras y de introducir sus ideas en esta reforma. Es hora que ni las madres buscadoras, ni mucho menos los partidos de oposición, conocemos los términos del dictamen. Entonces, al no haber dictámenes, lo que hay es opacidad, es falta de transparencia. Quieren legislar en lo obscurito, quieren sacar las cosas rápido, en una semana, en pleno verano, para hacer todo tipo de tropelías y que después la gente se olvide de todos estos cambios legales. Entonces, es por eso que nosotros vamos a votar en contra de la convocatoria al periodo extraordinario. Claro que queremos trabajar, claro que queremos que haya un periodo extraordinario, pero con dictámenes, con transparencia, que conozcamos los términos de todas y cada una de las reformas. Pretenden ellos, fíjense nada más, modificar 16 leyes y de las fundamentales no existe siquiera una propuesta por escrito y por eso es que nuestro voto será en contra. Le voy a ceder el uso de la palabra al coordinador de los diputados, a don Elías Lisha. Gracias, muy buenas tardes. Como ha señalado el coordinador de los senadores, la falta de certeza sobre los textos que finalmente se van a discutir no solo muestran el desaseo con el que se pretende llevar este periodo extraordinario, sino es muestra de los compromisos incumplidos del oficialismo. Y doy ejemplos. La secretaria de Gobernación compareció ante la Junta de Coordinación Política el mes pasado en la Cámara de Diputados y sus compromisos fueron establecer una mesa de diálogo con ambas cámaras para conocer el contenido en materia de telecomunicaciones. Primer compromiso incumplido. Segundo compromiso, le entregamos en sus manos la propuesta del PAN en materia de iniciativa para el tema de desapariciones forzadas. La recibió en sus manos junto con el subsecretario Medina, que se comprometió a buscarnos en próximos días para construir un acuerdo que hiciera viable, que fuera una ley que incluyera la visión de todos los partidos políticos. Segundo compromiso incumplido, no hubo mesa, no hubo análisis. Es fecha el día de hoy que no solo no han buscado a la oposición, sino que no se conoce cuál es la propuesta final. Tercer compromiso incumplido, ustedes bien saben
que desde que se discutieron en la Cámara de los Diputados las reformas en materia de seguridad y en materia de inteligencia, ¿cuántas veces no dijo el oficialismo que las bajaban del orden del día? Por lo menos 4 veces, porque estaban analizando las propuestas que el PAN les había presentado. Bueno, ahora resulta que las incluyen en un periodo extraordinario, que siguen manteniendo la vulnerabilidad de los datos biométricos, los datos personales de las personas, el abuso del Estado militar mexicano, y hasta hoy ni razón han dado de qué cauce tuvieron esas propuestas. No se conocen las modificaciones que se pretenden realizar, pero permítanme entrar a un tema adicional del que poco se ha hablado: las reformas en materia de Guardia Nacional. Está claro que la Guardia Nacional en este momento ha desenmascarado las verdaderas intenciones del régimen. Siempre tuvieron la intención de hacer una nueva fuerza militar, usurpando las tareas que la Constitución le da a los civiles. Lo advertimos hace más de 6 años que la ruta de la militarización era franca y era un abuso del régimen. Ahora lo terminan de concretar. Esto de Guardia Nacional siempre ha sido y solo ha sido un membrete. Es Guardia Militar, es un nuevo ejército, y permítanme explicar por qué, además de esto, esta reforma es absurda, es abusiva y es lesiva. Abre una nueva puerta al espionaje, le da las facultades al ejército disfrazado de Guardia Nacional de pedir directamente a las empresas de telecomunicaciones tus datos personales para poder espiarte en tiempo real, pero además reincorpora figuras como las de operaciones encubiertas, que la Suprema Corte de Justicia en 2019 ya dijo que son violatorias de los derechos humanos. Se genera un nuevo vacío en la rendición de cuentas. Fíjense qué ha sucedido en todos estos años con todo lo que ha invertido el gobierno mexicano a través de la constructora del ejército mexicano. Pues todo lo meten a un cajón, lo sellan diciendo que es un asunto de seguridad nacional, y nadie puede conocer cómo gastaron el dinero, en dónde gastaron el dinero y por qué tanto sobrecosto en estas obras. Ahora, a través de la Guardia Nacional, se va a fortalecer este criterio para no rendir cuentas, para no transparentar recursos públicos. Cuarto, en la propia reforma disfrazan que el entrenamiento es de la policía, pero en realidad es un entrenamiento militar, porque únicamente los van a entrenar para obedecer instrucciones militares y no para realizar tareas de proximidad social. Quinto, y miren qué paradoja, ahora resulta que los integrantes de la Guardia Nacional van a ser sometidos ante la justicia militar. Bueno, pues es que resulta que ni siquiera los integrantes de la Guardia Nacional se quieren someter ante los jueces que son producto de la farsa de la elección judicial, porque eso sí, los jueces militares no participaron en la pasada farsa de la elección, son los mismos que pone la propia milicia, y ahora queda clarísimo que ni siquiera las fuerzas de seguridad, es decir, las fuerzas militares, van a querer someterse ante estos jueces, pero además no existe claridad de en qué casos van a acudir ante la justicia civil y ante qué casos lo va a absorber totalmente la justicia militar, y eso vulnera el derecho de quienes no somos militares, de quienes somos ciudadanos y quienes necesitamos la seguridad civil tal y como la marca la Constitución. Sexto, queda en evidencia por completo la contradicción permanente que existe en el régimen, que hace unos meses nos decía que había que fortalecer las leyes de seguridad y de inteligencia para que la Secretaría de Seguridad tenga las herramientas necesarias para poder enfrentar al crimen en este país. Pero ahora resulta que al secretario de Seguridad lo hacen
el líder en una ley, pero toda la operación se la dan al ejército. Oigan, es que el problema es gravísimo porque el común denominador en todas las leyes es la vulnerabilidad de los datos personales, el acceso a los biométricos, al padrón de telefonía, a tu ubicación en tiempo real. ¿Y quién va a ser el responsable de esto? Pues en una ley dice que el secretario de Seguridad y en otra que el secretario de Defensa. ¿Y para qué les puedo contar en este momento lo que va a suceder entre ambas secretarías y quién va a ser el responsable cuando existan las primeras violaciones a las y a los ciudadanos, a los derechos humanos y a la vida privada de las personas? Por último, esto es militarización en suma, y esto lo vimos por primera vez en toda la época moderna de nuestro país, el día de la jornada electoral, cuando por primera vez, ya con toda desfachatez, adentro del INE veíamos sentados filas de militares en una elección civil. No hay nada más civil, no hay nada más cívico que el derecho al voto, y no hay nada más ciudadano, nada más libre que el derecho a que esos votos se cuenten, pues en nuestro Instituto Nacional Electoral estaba plagado de militares. Y recuerden lo que sucedió en Durango, que hubo un intento de meter a las casillas a militares vestidos de civiles, y esas son las operaciones encubiertas que se pretenden a partir de este momento y que la Corte declaró inconstitucional. Advertimos hace 7 años que la ruta era la militarización total, y hoy, con el descaro de la Guardia Militar, con el membrete de Guardia Nacional, pretenden acortar nuevamente los derechos ciudadanos, y todo el país tiene que estar enterado que la proximidad social está por esfumarse por completo, porque la proximidad militar estará en la puerta de cada hogar mexicano. Cedo la palabra en este momento al diputado Dorin. Gracias. Muy brevemente, para no extendernos, entre muchos incumplimientos está el que destacábamos hace unos minutos en el debate: la propuesta ciudadana de la Universidad Iberoamericana, del observatorio que encabeza Ernesto López Portillo, de un órgano ciudadano que supervise la metodología y la confiabilidad de todas las estadísticas sobre esta gran disyuntiva que enfrenta hoy el Estado mexicano sobre cuántos homicidios dolosos en verdad hay y cómo se están posiblemente disfrazando los homicidios como desapariciones, y la falta de trazabilidad metodológica de cómo sigue el Estado mexicano a un desaparecido. Eso fue un compromiso también del gobierno de revisarlo en las mesas con el subsecretario Arturo Medina, incumplido. Como bien dijo el coordinador Lisha, las propuestas que hacíamos en materia de desaparición forzada, se nos decía por parte de la Secretaría de Gobernación que ya estaban contempladas, tú recordarás, y no tenemos conocimiento del dictamen en la última etapa. Y yo, respecto de la Guardia Militar, externo mi doble preocupación, porque lo único que avanza en el segundo piso es la militarización del país. Ahora quieren militarizar hasta el cuerpo diplomático, cosa que nunca habíamos visto en el gobierno anterior, pero que ahora ya con total desparpajo quieren, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos, mandar a militares a representarnos en consulados en Estados Unidos, otro nuevo despropósito. Y en términos de las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia, esto que ya señalaba el coordinador, se nos dijo que las reformas eran para darle sustento al área de inteligencia y a la reforma del artículo 21 para que el superpolicía de García Harfuch pudiera dar mejores resultados, como los que supuestamente había dado en la Ciudad de México. Y ahora lo que en verdad va a pasar es que todos los recursos humanos, toda la operación y toda la reacción del Estado estará en manos de la Guardia Militar, y el secretario Harfuch será simplemente el que organice la plataforma de inteligencia y el que se encargue de robarnos a todos nuestros datos personales, con un agravante que no teníamos al inicio, pero ahora debemos de tener claro. Este debate, los biométricos, las telecomunicaciones y nuestros datos privados, se dio antes de que Kristi Noem viniera a visitar a la presidenta y le dijera que el presidente Trump era el que quería los biométricos.
Y esas leyes ahora las tenemos que ver no solo en defensa de nuestros datos personales, sino en términos de qué garantías institucionales ofrece el gobierno de la República para que nuestros datos personales, a los que no debería de tener acceso el gobierno, no terminen en manos de Donald Trump sin una legislación adecuada y sin un contrapeso como podría ser la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que no se ha instalado y que tendría que ser informada para cualquier compartimento de información con otros gobiernos, sobre todo si es de datos personales. Todo esto está pendiente y son razones por las cuales no estamos en condiciones de avalar el desaseo que decía el señor Anaya en los temas más graves. Ahí están las víctimas que reclaman justicia. No hacer bien este trabajo en los temas que garantizan justicia para el dolor de las familias mexicanas es una doble traición. Es una traición a los oídos sordos a ese dolor y es una traición al reclamo de justicia que si no se hacen bien los dictámenes no se va a encontrar por todas esas familias que buscan justicia y que buscan a sus seres queridos que el Estado mexicano no supo cuidar o no ha sido capaz de localizar. Antes de contestar sus preguntas, si es que las tuvieran, un último comentario sobre la militarización que está relacionada con esta iniciativa de Guardia Nacional. La militarización en México no es un hecho aislado, es lo que ahora debemos entender. Es parte de un andamiaje para llevarnos a un régimen de corte autoritario, en el que un solo partido, un solo movimiento lo controla todo, absolutamente todo. Controlan el poder ejecutivo, a la mala se hicieron de las mayorías calificadas del poder legislativo, tomaron ya el control del poder judicial con el fraude de reforma judicial, desaparecieron los organismos autónomos, lo cual les ha dado el control sobre las telecomunicaciones, sobre lo que se puede y no se puede decir en plataformas digitales, en redes sociales, en radio, en televisión. Y en ese contexto se inscribe la militarización. Quieren el control total y absoluto, vamos hacia un régimen militar de corte autoritario. Estamos a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta. Gracias, Ricardo. Para consultarte, ¿cómo ves un escenario en el que eventualmente desaparecieran las fiscalías autónomas? Morena parece ser que trae en juego esto. No sorprende la intención del gobierno de desaparecer las fiscalías autónomas porque es parte del diseño que nosotros hemos venido denunciando. ¿Qué quiere Morena? El control total. Quiere el establecimiento de un régimen de corte autoritario. Se han ido deshaciendo de todos los contrapesos. Controlan hoy el Ejecutivo, el Legislativo. El gran contrapeso en México era el Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen ahora el control total del Poder Judicial, tienen el control total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya desaparecieron todos los organismos autónomos. ¿Qué les falta? Tomar el control de todas las fiscalías. Es decir, esto embona perfectamente bien en el diseño de régimen de corte autoritario que ellos con toda claridad están impulsando. Por supuesto que nosotros nos oponemos, porque eso implica acabar con la democracia, acabar con los contrapesos, vulnerar las libertades de las personas, pero no nos sorprende la intentona del régimen de consumar su régimen autoritario tomando el control ahora de todas las fiscalías. ¿Y esto implicaría un retroceso? Bueno, por supuesto que implicaría un retroceso brutal, pero es simple y sencillamente la gota que viene a derramar el vaso, porque se inscribe en el contexto, de hecho ustedes lo traen hoy en un cuadro, se inscribe en ese contexto, en el contexto del control total, de la instauración de un régimen de corte autoritario. Creo que va a agregar algo sobre esto mismo el diputado Lisha. Es que sobre la pregunta muy concreta, lo vemos ya no solo buscando desaparecer la autonomía de las fiscalías, que será otro tema. Es que en la misma reforma de Guardia Nacional prácticamente pueden hacer dependiente a los ministerios públicos de la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional se puede poner
por encima de los ministerios públicos, que el día de hoy su tarea es investigar con el único compromiso de hacer justicia. Hoy un ministerio público, de acuerdo al dictamen militar que pretenden, puede llegar a estar sometido a la propia Guardia Nacional. Es gravísimo que un órgano militar pueda tomar control sobre la investigación de asuntos netamente de justicia. Correcto, gracias. Gracias, Beto. Buenas tardes, legisladores. A ver, ya nos queda claro que irán en contra del extraordinario, irán en contra de varias cuestiones que se van a plantear en el mismo. Sin embargo, bueno, pues entonces, ¿qué hacer? Le preguntaba hace un momento al diputado Monreal si escucharían a la oposición o si echarían a andar la aplanadora. Dice que buscarán consensos. Entonces, ¿cuál sería la posición del partido, tanto aquí en el Senado para el senador Anaya como en la Cámara de Diputados para Tilisha? Gracias. Gracias, Fernando. Mira, lo primero es que nosotros no podemos renunciar a dos frentes. El primero es que en todo lo que está mal, en todo lo que hoy genera un vacío, en todo lo que no se conoce, primero dar el debate, plantar argumentos y dar las explicaciones necesarias para que la razón pueda imperar en el conocimiento que se tiene de asuntos como el de la Guardia Nacional, que por ejemplo, no era parte de la discusión de los últimos meses, que apareció de la nada y que yo les garantizo que millones de ciudadanos de este país no saben que la Guardia Nacional, ahora militar, tendrá capacidad de pedir todos sus datos e intervenir sus celulares y ubicarlos en tiempo real, que es cosa que es absolutamente grave. Pero también nosotros lo que creemos es que el régimen tiene que hacerse cargo de los propios golpes que le ha orquestado a la vida nacional. Llevan 7 años gobernando y cada semana le ponen un nuevo golpe a la República, haciéndose de instituciones democráticas de carácter civil a transformarlas en instituciones, las que quedan, obedientes y ahora de corte militar. Sobre los temas que se van a discutir, pues nosotros estaremos desde luego abiertos al diálogo, a la negociación para mejorar lo que pueda ser posible, sobre todo en materia de seguridad, y evitar que el gobierno tome nuestros datos. Este asunto de los biométricos en la de inteligencia o este asunto del padrón de telefonía en la de seguridad, que son graves visos de autoritarismo, pues tenemos que agotar todos los canales hasta llegar al producto final. Es que yo cierro con esta idea que es una de las primeras que expuso el senador Anaya. A nosotros nos da la impresión que ni siquiera ellos mismos saben qué van a ir a votar en el próximo periodo extraordinario. Todo parece indicar que llevaron esta sesión a día viernes para ver si ganaban tiempo y que el tiempo no fue suficiente y que ahora esperan nuevas instrucciones seguramente en el transcurso del fin de semana o el lunes por la mañana. Entonces, no podemos nosotros tomar posturas definitivas en cada tema, porque precisamente lo que denunciamos es la falta de claridad y conocimiento de qué es lo que se va a discutir. Pero siendo honestos, nosotros creemos que ellos tampoco lo tienen, porque ya no solo son una oficialía de partes, es que ahora ya son meros tramitadores. Por lo menos la oficialía de partes sabe lo que tramita. Ahora ya parece que toman el papel en una ventanilla y lo pasan simplemente a oficializarse en un trámite legislativo sin tener conocimiento de causa. Es lo más indigno que puede existir en un poder legislativo. ¿Pretenden desahogar todo en una semana, todo lo que no se hizo en el periodo ordinario? Nosotros pretendemos que no se apruebe este mamotreto. Me parece que ellos pretenden pasar esa aplanadora, pero no sabemos de qué les han dado permiso. Gracias. Si quieren, sigamos y ahorita contesto con la siguiente, porque faltan como unos 3-4 minutitos para que nos manden a votar. Entonces, Félix Muñiz, hasta donde dé. Sí. Gracias, legisladores. Preguntarte, Ricardo, entonces este extraordinario, si se da porque pues la aplanadora se impone, ¿se legislará a ciegas? Sería una pregunta. Y si de ese listado tratarán de sacar reformas constitucionales o son nada más reformas que no necesiten la mayoría calificada o legales. Por otra parte, preguntarte en otro tema,
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ya da un informe por ahí de que tienen a 4 cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. El Estado de Jalisco no sabe, el gobierno federal no sabe. Quiere decir que Estados Unidos ya está, pues, participando, ya está metido dentro de las investigaciones. Gracias. Con mucho gusto. ¿Habría alguna otra para que de una vez la podamos responder antes de que nos manden a votar? Ya las anoté, Félix. Roberto Mendoza. Sí, Sí, igual tú te diputado, senador, quisiera decirles que estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero ¿cuándo van a poner esto en las calles? ¿Cuándo van a hacer mítines? ¿Cuándo las encuestas los ponen a ustedes en menos de 2 puntos? Y la verdad es que pues no veo que haya esta comunicación que existe aquí en la Cámara para pues otros mexicanos. Y la verdad es que los argumentos son muy buenos, pero pues ustedes mismos lo acaban de decir, van a ir al extraordinario, van a participar en el extraordinario y ya su negativa o su voto en contra pues es simplemente simbólico. Con mucho gusto. ¿Habría alguna más? Sí. Senador, ¿cómo estás? Hola. Senador, para preguntarte si ya conoces el dictamen de telecomunicaciones, algún proyecto, porque al parecer todo se está manejando medio a escondidas. Con Si mucho conoces el contenido, si se modificó realmente o solo fue maquillaje. Con mucho gusto. Creo que una más, ¿verdad? Hola, senador. Yo me quiero nada más una super aclaración. Finalmente, cuando usted va a pedir una visa, cuando usted tiene todo ese argumento que estaban diciendo que Estados Unidos va a pedir todo nuestro padrón y que lo tienen en su… Pues ellos ya lo tienen. Yo quisiera un comentario ante eso, porque en cuanto usted solicita una visa, ahí están todos sus datos desde que pidió la primer visa. Entonces, ¿cuál sería la sorpresa de que tuvieran un padrón cuando ya lo tienen desde hace muchos años? Gracias. Está muy claro. Si les parece, hago un esfuerzo por contestar todas las preguntas y después le cedo la palabra al diputado Lisha y nos vamos a votar. Miren, lo que se ha reinstaurado ya en México, ya no podemos decir que estamos en proceso, ya se reinstauró un régimen presidencialista de corte autoritario. El Congreso hoy está de adorno, se convirtió, como dijo el diputado Lisha, ya ni siquiera en una oficialidad de partes, sino en un tramitador. Lo más probable es que ni los de Morena conocen los dictámenes, contestando la pregunta. ¿Conocemos el dictamen de telecomunicaciones? Por supuesto que no. Nadie tiene acceso al dictamen en telecomunicaciones, pero ni siquiera los del oficialismo. Están esperando que desde el gobierno les den línea porque así funciona ahora el país. No tenemos conocimiento de que vaya a haber reformas constitucionales. Nosotros confiamos en que el país va a poner a Morena en su lugar en 2027, contestando la pregunta concreta. Porque esto que están haciendo de abusar del poder, de concentrar el poder, de coartar las libertades de la gente, de tomar sus datos biométricos, la gente se los va a cobrar en las urnas. Y sobre la pregunta final, no, sí es muy, muy delicado, porque el gobierno de Estados Unidos no tiene los biométricos de todos los ciudadanos migrantes que hoy están en Estados Unidos, es decir, sus huellas digitales, sus fotografías, particularmente de aquellos que por apoyar a sus comunidades y a sus familias han migrado sin documentos. No tiene esos biométricos el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno mexicano los entrega, literalmente estaría entregando a millones de mexicanas y mexicanos que se fueron para sacar adelante a sus familias, para mandar dinero a sus comunidades y que serían presa de las patrullas fronterizas y en general de los cuerpos de seguridad estadounidenses. Le cedo la palabra para cerrar al senador Lisha. Hazme la buena. No, ya, a ver, la verdad es que nos tenemos que ir a votar. En resumen, en el tema de las visas, para poner un ejemplo, lo cierto es que del que ha solicitado una visa tienen sus datos, es decir, tienen los datos, por ejemplo, de la gobernadora Marina del Pilar, aunque ya no tenga visa, pero no tienen los datos de los millones de mexicanos que no la han pedido. Por último, tuiteen mucho el fin de semana, hagan ejercicio de las plataformas digitales. Puede que sea nuestro último fin de semana con libertad, porque todavía no retiran ni el artículo 109. Muchas gracias a todos. Gracias.